Bienvenidos a Millennials. Somos hermanos, escritores, creadores, emprendedores, profesores de yoga. Y por supuesto, Millennials. Y en este podcast vas a descubrir cómo puedes crear la forma de vida que siempre has soñado. Temporada 1. La aventura de tu vida. Episodio 10. Fluye. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Millennials, el podcast de los hermanos Villena Kirchhardt, Paula y yo, Sergio. Desde el primer episodio, donde todos, quizás incluido vosotros, nos atrevimos a tomar quizás una de las decisiones más importantes de nuestra vida, han pasado muchas cosas. Primero que todo, esperamos que hayas aprendido, evolucionado, te hayas sentido un poco más pleno o te hayas atrevido a dar el paso, pero sobre todo que te hayas divertido. Si ya se ha generado algún cambio en ti o estás empezando algo nuevo y que desde hacía tiempo querías hacer, nosotros ya nos damos por convencidos y felices. Y me gustaría otra vez repetir el concepto de divertido, porque de eso es un poco lo que va el último episodio, de fluir. ¿Y qué es fluir? Quizás ya hayas escuchado esta palabra en muchos lugares, ya sea en internet o de personas, porque está un poco de moda, ¿no? Ya sea expresiones como ir con el flow, fluir en sintonía con tu vida, tiene cantidad de significados y nosotros te vamos a explicar en este último episodio qué significado tiene para nosotros y por qué es el paso final de la aventura de tu vida. Por lo que veis, una palabra muy importante, un concepto que creemos relevante a la hora de crear esa vida que siempre has soñado. Pero bueno, volvamos un poco, recapitulemos, porque a estas alturas del podcast podrías preguntarnos, vale, muy bien, tengo más o menos claro todo lo que hemos hablado en los últimos episodios, a decidirme, a atreverme, a aprender, a crear, pero ¿cómo puedo asegurarme que de verdad es el sueño o la razón de existencia que he elegido es realmente aquella que quiero? A lo que te podríamos contestar que cuando llegues a la meta lo sabrás, pero también hay otras formas de saberlo sin tener que esperar a llegar a conseguir ese sueño y quizás darte cuenta que no era lo que querías. Así que empecemos. Hemos elegido 4 palabras que vamos a usar para definiros a lo que nos referimos con fluir. La primera de ellas ya la hemos mencionado, que es divertirse. Algo que parece que cuando somos adultos ya no podemos hacer tanto. Me dedico también a dar retiros de acroyoga con mi mujer. Y una de las primeras y únicas reglas que les doy a mis alumnos es que si te estás divirtiendo, lo estás haciendo bien. La repito, si te estás divirtiendo, lo estás haciendo bien. Porque de eso se trata. Cuando hablamos de fluir, de pasarlo bien, de cuando las horas pasan volando y miras el reloj, ya se ha hecho tan tarde de lo enfocado que estabas, de saber dentro de ti que estás en el camino correcto, de inspirar a otros y dejarse inspirar, de destruir y crear al mismo tiempo, pero también de atreverse, decidirse, prepararse, experimentar, equivocarse, aprender, descubrir, crear y definitivamente de vivir. Todo esto, si te estás divirtiendo, es fluir. Y Paula nos va a comentar un poco más sobre divertirse. Sí, como bien ha comentado mi hermano, hay que divertirse y en mi caso es algo que intento hacer cada día, en mi día a día aquí en Bali. Tengo que decir que tengo la ventaja de que vivo en una isla donde la mayoría de la población es joven, de mi edad, en la misma situación que yo y con estilos de vida muy parecidos al mío y ambiciones, sueños y entretenimiento. El buen tiempo, la playa, las montañas, con todo ello es imposible no pasar un buen rato en Bali. Mis amigos y yo todos somos más o menos digital nómadas, ¿no? Trabajamos como autónomos, como freelance y tenemos obviamente que obligarnos a sentarnos a trabajar algunas horas al día y dejar de estar fuera en casa divirtiéndonos, ¿no? Vivir en una isla como Bali sin duda se siente como estar medio trabajando y medio de vacaciones y todo es siempre por el tipo de trabajo que casi todos tenemos aquí, ¿no? Remoto y muy, muy flexible. Esto hace que cada oportunidad para quedar con alguien, salir fuera, ver el atardecer, subir un volcán o tomarse un coco, ¿no? Sea mucho más fácil, ¿no? Con este horario tan flexible. La diversión está 100% asegurada y también pienso que nos divertimos porque al mismo tiempo nos sentimos muy libres, ¿no? Ya solo el ambiente de vivir en una isla te hace sentir muy libre y eso al parecer nos relaja
y al final nos hace disfrutar de cada momento, ¿no? Paula nos ha hablado de un ejemplo de cómo se divierte y os hemos hablado de la parte bonita y seguiremos hablando de la parte bonita y feliz del cuento. Pero antes no podemos olvidarnos que hay matices, como todo en la vida. Fluir no es algo perfecto. La vida y la aventura de tu vida no es blanco o negro, no es sí o no, no es total éxito o fracaso. Hay miles de puntos intermedios entre estos dos extremos. Y no quiere decir que tengamos que llegar a un extremo para realmente sentirnos plenos y haber conseguido nuestro sueño. Porque seguramente habrán horas, días o incluso semanas que aunque hayas empezado la aventura de tu vida y estés viviendo al 100% tu razón de existencia, en los que aún así te sentirás que nada parece funcionar o incluso te preguntarás a ti mismo si realmente todo eso valía la pena. Pues permítenos decirte que sí, que todo valió la pena y todo está teniendo su razón. Puede que hoy aún no lo veas, pero cada acción, hasta cada pensamiento, cada cosa que hiciste hasta hoy te está acercando a quien quieres ser y a aquello que definiste como tu razón de existencia. Es un concepto budista muy bonito que explica que cualquier éxito o desgracia de tu vida, ya sea bueno o malo, éxito o desgracia, todo tiene su razón. La cuestión es que muchas veces en el momento que nos ocurre, parece que no vemos su significado, que creemos que aquello que nos ha ocurrido era por desgracia y no va a tener ningún efecto en nuestro futuro. Pero este concepto explica que da igual lo que sea, todo en el futuro tendrá su significado y descubrirás la relación entre todos estos eventos pasados y futuros de tu vida. Por ello, la segunda palabra que queremos darte es confía. Confía en que si has tomado las decisiones honestas contigo mismo y fuiste sincero contigo mismo a la hora de tomar tus decisiones para tu razón de existencia, estás en el camino correcto. Y estos son los dos conceptos que llevamos hasta ahora para fluir, divertirse y confiar. Y a ver, Paula, cómo ha hecho para confiar en su camino hacia su razón de existencia. Y bueno, pues lo mío empezó cuando me mudé a Bali después de mi viaje por el sureste asiático y me mudé con un trabajo remoto, ¿no? Y con la ilusión, ¿no? La razón de existencia de montar un negocio en la isla, en el sureste asiático, exactamente en la isla de Bali. Y claro, nada más mudarme, llegó pues finales de febrero, era en 2020, el mundo pues se colapsó, como todos bien sabemos, ¿no? Nos quedamos en casa por 3 meses y empezó lo que conocemos hoy en día como la pandemia mundial más larga de la historia, ya casi 2 años. Provocando todo esto que pues mi sueño literalmente no se fuera al garete, supongo que el mío y el de muchos de alrededor del mundo, ¿no? Sueños, trabajos, proyectos y y pensé, obviamente, que nunca más funcionaría, ¿no? Que nunca sería capaz de realizar este sueño, de cumplir esta razón de existencia, que si ya era en sí algo complejo, ¿no? Como por ejemplo era montar un negocio, ¿no? En la que yo soy muy principiante, pues ahora mucho más. La pandemia ha enseñado que todo al final forma parte del camino y que si algo no pasa, como, bueno, como también haya nombrado mi hermano, no tiene por qué pasar y bueno, me ha costado muchísimo aceptarlo, tengo que decir, pero bueno, porque claro, es una ilusión, ¿no? Al final son ilusiones que una se hace, ¿no? Pero al final puedo decir que poco a poco ya me encuentro que estoy fluyendo, que estoy aceptando, que llegará el momento y que simplemente tengo que confiar en que la situación, en mi caso, que la situación económica mundial se active, ¿no? Se restablezca y pueda de verdad cumplir con mi sueño, ¿no? De tener un negocio en una isla. Creer que más tarde que pronto podré continuar con mi razón de existencia, ilusión y sueño es lo que de verdad me hace confiar en que algún día lo voy a cumplir. Solo tengo, pues, bueno, que ser paciente, que ser determinada y, como ha dicho antes Sergio, ¿no? Confiar, siempre confiar en el camino. Exacto. Entonces, confiar, porque el mundo te pondrá a prueba y sobre todo te hará aprender a confiar en la persona más importante que hay en este mundo para ti. Y eso es a ti mismo, a confiar en ti mismo. Cuando decides vivir una vida fuera de lo común, salirte un poco o mucho del sendero de lo establecido que tenías hasta ahora en tu mente, para crear una aventura de tu vida, lo más seguro es que te saldrán personas que no lo entenderán. Personas que te criticarán o que te harán desviarte o convencerte que no lo hagas. Aceptar las críticas es adecuado,
entenderlas si son constructivas, pero sobre todo serán la prueba final para enseñarte a cómo confiar en descubrir la vida que quieres vivir tú. Si de verdad lo quieres, dará igual lo que digan los demás. Pero bueno, no caminamos solos en esto llamado vida. Busca aquellas personas que comparten tu sueño o similar. No tiene que ser exactamente lo mismo, pero quizás hay alguien con las mismas tipo abertura y está buscando lo mismo que tú, sentirse un poco diferente y algo nuevo. Aprovecha las críticas que te hacen crecer y únete a aquellos que te pueden ayudar y a la vez tú a ellos. Siempre esto es un doble juego, es das y recibes. Es así como funciona, aunque suene un poco paradójico, tienes que dar para poder recibir. Y esa es la tercera idea para fluir. Contagia tu energía. Hasta ahora hemos tenido 3. Diviértete, confía y contagia tu energía. Y vamos a ver cómo Paula utiliza la energía con otras personas. Pues sí, alrededor mío, ¿no? Hubieron muchas personas desde que empecé mi viaje por el sureste asiático, hace ya casi 2 años y medio, que, bueno, comentaban, ¿no? Y hablaban, ¿no? Por ejemplo, preguntas, por ejemplo, como de dónde sacar el dinero, ¿no? Que si estaba loca por viajar sola o por dejarlo todo, ¿no? Y empezar desde cero. Y eso en relación a mi viaje, ¿no? Me llegaron mucho, pero tanto de gente cercana como de gente no tan cercana, ¿no? Como gente que simplemente a lo mejor nunca he llegado a hablar mucho. Y ahora más reciente, que cuando estoy aquí viviendo en Bali, las críticas son un poco o los comentarios son de un poco de otro tipo. Por ejemplo, también hay mucha gente, o he escuchado, ¿no? Que piensa que estoy todo el día, pues, ¿no? Pues como en la isla, pues en la playa, bebiendo cocos, ¿no? Y viendo el atardecer, ¿no? Como Paula, y Paula no trabaja en Bali. Hoy, claro, también es que tenemos la desventaja como que son las de las redes sociales, ¿no? Al final, en las redes sociales enseñamos solo un 10%, perdón, de la vida de una persona, ¿no? El resto nos enseña. Y entonces, claro, la gente se hace, ¿no? Una visión de la otra persona un poco equivocada, por lo menos no completa, ¿no? Al final, pienso que lo que importa es, obviamente, que sepas quién eres y qué es lo que haces, quién quieres ser para conseguir todo eso, ¿no? Que estás cumpliendo. Y solo la gente a tu alrededor que ve cada día lo que estás haciendo, cómo luchas, cómo trabajas, ¿no? Por conseguir tus sueños o razones de existencia, es la que entiende por todo aquello que estás dispuesto a pasar y a dar a cambio. Yo, por mucho que hablen o digan, sé el trabajo que hago detrás de la gente que no me ve, sé lo que quiero, quién quiero llegar a ser y cuánto estoy dispuesta a sacrificar. El resto, como me gusta decir, lamentablemente es solo ruido. Ruido, buena palabra también. Vale, pues nos queda una última idea para acabar de definir fluir y tiene que ver con las expectativas. Palabra que también seguramente habéis oído mucho últimamente. ¿Y qué son estas? Pues a nosotros nos gusta definirlo que las expectativas van a marcar nuestro nivel de plenitud, o si quieres llamarlo bienestar, felicidad, como quieras. Van a marcar tu nivel de satisfacción con la vida. ¿Y cómo se miden las expectativas? Pues no es tanto el resultado lo que nos va a definir si somos felices o no, sino más bien la esperanza que tengamos sobre ese objetivo, la ilusión que tengamos sobre él. Y esto va a definir muy bien cómo va a ser nuestro nivel de bienestar, las expectativas. Y como siempre, yo creo que justamente esta palabra, la mejor forma de entenderlo es con un ejemplo que nos va a traer ahora Paula. Y bueno, ahora tengo que volver al pasado a hablar otra vez de la aventura de mi vida por el sureste asiático, que es donde tuve, que creo, las mayores expectativas que me confrontaron a la realidad. Siempre que hablaba en algún hostal o mientras, ¿no? Durante el viaje con alguna otra persona sobre mi próximo destino, aunque no quisiera, había alguien que me hablaba muy bien de un sitio o también mal de otro y me aconsejaban pues, ciertas cosas que hacer, que no hacer. Con el paso de los meses me di cuenta que todos aquellos sitios a los que había ido, por la gran expectativa que tenía yo sobre otros,
que ya habían estado, fueron los sitios con los que menos me quedé prendada, por decirlo así, o con los que menos conecté con el lugar, ¿no? Porque al final ellos me estaban contando desde su perspectiva, ¿no? Lo que habían vivido y claro, cuando yo fui, la expectativa, o sea, mi realidad no fue la misma que la de ellos. Un ejemplo de ellos fue Angkor Wat, que está en Camboya, ¿no? Un lugar emblemático de templos, bueno, pues rodeado con naturaleza, y que es un lugar en sí. Bueno, la expectativa para mí fue grandísima de todo lo que se hablaba, ¿no? Tanto en internet como lo que yo oía. Y claro, una vez estando allí, obviamente el sitio es bonito en sí, pero claro, la realidad de lo que yo vi no estaba acorde, ¿no? Con la gran expectativa que tenía en mi mente. Y bueno, muchos otros sitios por los que he viajado alrededor del sudeste asiático sin menos expectativas o menos renombre, de los que a lo mejor incluso no había escuchado, tienen un lugar en mi memoria o en mi corazón mucho más importante. Ver y atravesar, por ejemplo, el río Mekong, cruzando desde Tailandia a Laos, nada para nada turístico, para mí fue una de las atracciones, por decirlo así, o experiencias, ¿no? Que nunca podré olvidar. Y, por ejemplo, también la de viajar a la isla de Lembata, una isla remota en Indonesia. El flow también pienso que, ¿no? El fluir, el no tener las expectativas es lo que también creo que hizo el lugar perfecto y el momento perfecto. La palabra expectativas es un poco un arma de doble filo, porque por una parte necesitamos algo que nos motive, tener alguna razón por la que luchar y levantarse, pero por otro lado, el tener cero expectativas, que es un concepto bastante difícil de hacer, de vivir, es también una buena forma de asegurarse que sea lo que pase, lo que vaya a pasar, será aquello, nos sentiremos plenos. Por ello, la cuarta idea que queremos explicarte para fluir es transformación. Nada es para siempre, nada. Y eso que nos gusta muy poco usar esta palabra. Pero cuando pusimos el título a la temporada 1 del podcast Los Millennials, la aventura de tu vida, no nos referíamos solo a un viaje físico por el mundo, como algunos ejemplos que nos ha traído Paula. También nos referíamos a la aventura de crear el viaje de tu vida, de crear el camino que realmente amas hacia tus verdaderos sueños, el cual Paula también nos ha traído muchos ejemplos. Es decir, no era tanto un viaje físico, sino más un viaje propio espiritual o llámalo como quieras, un viaje para conocerte de nuevo o por primera vez a ti mismo. Te hemos dado 10 pasos con 10 episodios, o llámalo fases si quieres, de cómo puedes construir la aventura hacia tu vida. Pero otra vez no se trata de blanco y negro, o de marcar check completado cuando acabas una fase, o ni se trata de un proceso lineal en el que empiezas atreviéndote, decidiéndote hasta acabar en fluir. Esto quiere decir que muchas veces no volverás al principio cuando empezaste a atreverte, o darás pasos adelante, llegarás a crecer, pero tendrás que volver otra vez a otros episodios. Muchas veces te encontrarás ya viviendo incluso en flow, como en este episodio te estamos contando, pero después tendrás que volver a equivocarte y aprender. Por eso se trata el concepto este de transformarse. La vida está en constante cambio y lo único que no cambiará es el propio cambio. Atrévete a tomar otra vez acción, a transformarte, a vivir en flow de tu propia vida y no te arrepientas de ir adelante y atrás, siempre y cuando estés haciendo lo que te gusta. Y Paula creo que nos va a traer ya casi el último ejemplo de la temporada 1. Y pues sí, y vengo con otra vez hablando, ¿no? De que pues en la aventura de mi vida viajando, ¿no? Casi 11 meses diría que viví las 10 fases, como hemos estado hablando Sergio y yo en estos últimos 10 episodios del podcast, una por una. Me equivoqué, aprendí, me atreví, experimenté, decidí, todas y cada una de ellas me tocó vivirlas y es por ello que estoy tan agradecida de haber tomado la decisión tan importante en mi vida de emprender este viaje, esta aventura, que forma ya parte de mi ser, de mis memorias y con lo que me llevaré conmigo para siempre, tanto los recuerdos y las enseñanzas. Pero ahora, una vez un poco más asentada, ingenua yo que creía que ya no volvería a pasar por todas esas etapas,
que una vez que ya había aprendido, me había atrevido y preparado, era como que ya estaba todo hecho, todo conseguido y estático. Y como bien ha dicho Sergio, la vida es cambio y movimiento. Y es por ello que me encuentro ahora mismo otra vez exactamente viviendo estos 10 pasos, estos 10 episodios que hemos estado comentando todo el podcast. No te haces máster ni maestro en ello por haberlo vivido una vez. La vida en sí es una aventura para siempre, una aventura que te hace transformarte cada día, cada mes, cada año. Y te digo, si no es así, te aconsejo que pares y te lo replantees todo, lo que estás viviendo ahora mismo. ¿Qué somos sino personas en cambio y transformándonos día a día? Nunca pienso que acabaremos de aprender, de saber, de entender. Siempre habrá lugar para enfrentarse a miedos, a retos y a sueños. Yo tengo que atreverme otra vez a empezar de cero en un sitio que no conozco, con las manos otra vez vacías. He tenido que volver a tomar decisiones importantes de mi vida para seguir viviendo, por ejemplo, aquí, tan lejos de donde vivía antes, de donde solía vivir, ¿no? Los primeros años de mi vida, lejos, ¿no?, de la zona de confort, como se dice. Con ello me tengo que volver a preparar para todo lo que vendría mentalmente, físicamente. He tenido que volver a experimentar y sobre todo a equivocarme cada día. Me he equivocado aquí en Bali, me equivoco cada día, ¿no? Aprendiendo el idioma, juzgando a gente que no tiene mi misma religión o mi misma mentalidad. Y al final, 2 años viviendo aquí y sigo aprendiendo y experimentando. Y al final, esta cultura también es que es muy especial, exactamente la indonesia y bueno, la balinesa en sí. Y por supuesto estoy descubriendo y creando cada día mis razones de existencia, pero ya no solo eso, estoy trabajando en ellas, estoy poniendo una toma de acción, ¿no?, dedicándome a ellas para ante todo esto poder y llegar a fluir, que es esta otra, al final, como decimos en este episodio, el final de la aventura de tu vida, ¿no? Fluir, pues por ejemplo aquí fluyo pues cuando hablo con cuando hablo con los locales en su idioma, ahí es cuando siento que fluyo cuando estoy consciente en cada momento de mi vida, pues cuando estoy con un atardecer delante de mí o viajando a otra isla, conociendo a alguien nuevo, fluyo cuando me divierto, cuando confío en los demás, con gente que nunca había hasta entonces hablado, conocido y confío en ellos, cuando transmito energía y cuando me transformo en la Paula que siempre he querido ser, en resumen, la mejor versión de mí misma. Muy bien. Entonces, os hemos hablado de qué significa fluir para nosotros, que lo hemos definido con 4 conceptos o ideas, que era divertirse, confiar, contagiar tu energía y transformarte. Paula nos ha dado ejemplos muy claros de su vida, de cómo fluye. Y para acabar este episodio, y ya casi la primera temporada, esta vez no vamos a usar una de las oportunidades del libro El arte de vivir ahora, sino vamos a usar un mini capítulo que está al principio del libro. Son tan solo 2 páginas, pero creemos que representa muy bien toda esta aventura de tu vida. Es un poco un resumen un poco más poético, por así decirlo. Se titula Nunca desistas, todos vivimos la misma vida. ¿Acostumbrados a pensar que la vida fue mejor en tiempos pasados o por el contrario, esperamos que el futuro nos depare algo mejor que hoy? Tenemos un sesgo mental que tiende a ver el jardín del vecino más verde, pensando que nuestra situación actual es un vaivén de subidas y bajadas en la rueda de la felicidad. Sí, somos felices, pero solo en algunas ocasiones, ya que cuando llega el domingo o se acaban las vacaciones, nuestra curva de felicidad vuelve a caer. Como un hámster en su rueda, corremos y corremos, pero nunca llegamos a conseguir la ansiada, perfecta felicidad. Porque nos hacemos creer que la vida es como un partido de fútbol. Creemos que vivir es un juego finito, que se acaba cuando uno consigue marcar más goles, o en este caso, cuando sentimos que hemos superado a otros por creer que vivimos mejor que ellos. No nos damos cuenta que la vida es un juego infinito. No se vive la mejor vida, no se es el mejor hermano, no se es el mejor estudiante, porque el juego de la vida no se acaba, es algo que se hace de forma continua, infinitamente. Nos gusta ver este modelo de la vida de otra forma,
Cada vez que conquistamos un sueño o un objetivo, cada vez que disfrutamos del presente y nos sentimos plenos, cada vez que hacemos a alguien se sienta mejor, aunque sea solo un poquito, gracias a nuestra ayuda, nuestra curva de felicidad se mueve de tal forma que nunca llega a estar más baja de lo que estuvo anteriormente. Y entonces vivimos vidas de crecimiento potencial. Sí, todos pasamos por etapas duras, baches, momentos espinosos, infelicidades, pérdidas, hasta depresiones. Sí, cada uno de nosotros tiene sus propias tinieblas, pero no es necesario sentirse especial por tener pesadillas, ya que si queremos, siempre somos capaces de resurgir de las cenizas más fuertes y plenos de lo que éramos antes de convertirnos en ellas. El ser humano, nosotros, tú, todos tenemos la capacidad de crear con nuestras propias herramientas un mundo de felicidad creciente. No olvides esto nunca, sobre todo en los momentos más duros, cuando estés en medio de la tormenta, desorientado, perdido en rememorar el pasado o mudándote al futuro, cuando te sientas solo y no encuentres salida. Recuerda que todos pasamos por lo mismo, Que siempre hay esperanza, que no estás solo en este juego llamado vida que saldrás de los huracanes con más fuerza que nunca. y que, gracias a ello, tu curva de felicidad volverá a crecer más alto. Y llegará más lejos de lo que jamás pudiste imaginar. Y hasta aquí la temporada 1 y el episodio 10 de Somos Millennials. Este último extracto que acabamos de leer viene con dos gráficas de esas curvas de felicidad que hablamos y las añadiremos a las notas de este podcast por si quieres ver, porque a veces la visualidad te hace explicar mejor las cosas. Gracias por haber formado parte de este podcast. La única razón por la que Paula y yo hacemos este podcast y por el que existe es para que vosotros podáis encontrar la plenitud en vuestro camino hacia la aventura de vuestra vida. Da igual qué aventura sea, solo os animo a que deis el paso, os atreváis hasta llegar a fluir. Nos vemos pronto en redes sociales, en persona y seguramente en una segunda temporada. Os deseamos las mejores de las aventuras de vuestras vidas por venir. Esperamos que todas ellas os hagan la mejor versión de vosotros mismos y eso nos hará a nosotros un poco más felices. Comparte como siempre todas las dudas, preguntas y experiencias en @thehappinessexperience y que sepáis solo que estamos aquí para lo que necesitéis. Nos vemos por el camino. Si nos has escuchado, Ya has dado el primer paso.